Libro de Hechos, capítulos 10. Vamos a continuar en esta mañana. Hechos capítulo 10, ¿ya llegaron ahí? El libro de Hechos capítulo 10 narra una historia que envuelve muchas cosas, muy apasionante esta historia, al menos en lo particular me encanta. Recuerdo la primera vez que leí esta historia, me quedé muy sorprendido de ver esto. Y el día de hoy el poderlo compartir es realmente mucha alegría porque deja mucha enseñanza a nuestras vidas. ¿Todos están en Hechos capítulo 10? Muy bien, Hechos 10 versículo 1. Empieza esta historia de la siguiente manera. Acuérdense, nos estamos ubicando hace 2000 años atrás. La iglesia ha nacido, la iglesia está creciendo, el Espíritu Santo se está derramando por todos lados, está manifestándose en la vida de los creyentes y realmente es sorprendente ver de qué manera Dios se está moviendo por todos lados en su iglesia. Pero resulta que hay un hombre, aquí dice 10 versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Con esto nos está diciendo que este hombre era un ¿qué? Si era un centurión, ¿qué era? ¿Un qué? Era tipo un militar. ¿De qué? Si estaba en Italia, ¿de qué nacionalidad era? Italiano, muy bien. Qué bárbaros estos, son bien Era romano, era un soldado romano, este hombre que me ha impresionado la sabiduría hoy con la que vienen, pero este hombre, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Era miren, no sé si ustedes, o al menos en nuestra cultura, pero creo que en todas las culturas, ¿qué sabemos de los soldados? ¿Cómo son en su carácter ellos? Son duros, fuertes. ¿A quién se parecen de fuertes? Algunos dicen a mí, ok. ¿Algunos de ustedes debieron de haber sido soldados? ¿O no? ¿Saben? Los soldados son rígidos, son fuertes, les enseñan obviamente a que, así como los hombres, que no deben llorar. Son muy disciplinados ellos y esa disciplina cuando la llevan a diferentes áreas puede ser de mucha bendición, como lo vamos a ver hoy con este hombre llamado Cornelio. Ahora, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que dentro de un ejército habrá muchos cristianos o no habrá muchos cristianos en un ejército? Tal vez no haya muchos. El otra vez estaba platicando con el esposo de Elis. ¿Dónde está Elis? Acá está Elis. Cuando tenían a su niño, se lo estaban operando, estábamos esperando afuera. Estaba platicando con él estaba ahí en la Huasteca. Y le estaba preguntando precisamente eso, de que si había muchos soldados que fueran cristianos dentro del ejército. Y dijo, no, sí, son muchos. Dice, aparte de mí, ¿quién más? No, me dijo que realmente no había muchos soldados cristianos dentro del ejército, pero que sí hay algunos, como bien dicen ustedes. No es tal vez muy... ¿qué podríamos decir? En un ejército no es muy popular Cristo. ¿Por qué? Precisamente por lo fuerte que son ellos, porque
tal vez se sienten que ellos pueden, no sé, tal vez autosuficientes de alguna manera. El hecho de que los enseñen que los hombres, es más, si nosotros volteamos a nuestro alrededor, ¿qué más hay siguiendo a Jesús? ¿Hombres o mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi siempre el hombre tiende como ser esa característica como de que somos más fuertes, más autosuficientes. El hombre está pensando, no, vete tú a la iglesia, tú eres la que necesita a Dios. Pero cuando el varón se llega a convertir a Dios, es cuando puede entonces de alguna manera entrar en el propósito de Dios, en su voluntad, y empezar las cosas a caminar de una manera mejor. Y gracias a Dios por las mujeres, porque las mujeres han tomado un papel que tal vez no les correspondía, que era el del varón en casa, en el sentido de llevar las riendas espiritualmente. Y los hombres han delegado eso a la mujer, y que sean las mujeres las que vayan a orar, las que vayan a buscar a Dios, las que canten, las que alaben a Dios. Y se vuelve todavía más complicado cuando el varón le han enseñado, tal vez como dentro de un ejército, a tener una disciplina y a ser fuerte y a ser autosuficiente, y que no sé cuántos de aquí, a lo mejor para que me pudieran entender un poquito más, ¿cuántos ya vieron la película Hasta el último hombre? Una de las últimas películas basada en el ejército, donde se enrola un hombre que es cristiano. Y dentro de esa película es una historia verdadera y narra la dificultad que tiene este hombre como cristiano de poder enrolarse en el ejército, pero no para cargar un arma, sino para salvar a las personas de ahí. Y la película se llama así, Hasta el último hombre, porque es increíble lo que hace este hombre. Se agarra a rescatar a hombres en medio de una batalla increíble. Él está exhausto salvando hombres, y cada vez que salva a uno le pide a Dios y le dice: Dios, guíame, ¿a quién más salvo? Dime hacia dónde más. Y Dios lo dirigía a otra persona por ahí que estaba herido, iba, lo rescataba. Esto en medio del mismo enemigo. Pero antes de que estén en la guerra, narra lo difícil que fue para él poderse mantener en el ejército como persona cristiana. Porque en el ejército no es popular que tú entres si no quieras cargar un arma. Dicen: ¿a qué entras? Entonces vete con tus creencias a otro lado. Pero él decía: es que yo creo que puedo ayudar de mucho aquí. Lo llevan hasta un juicio con tal de quererlo sacar del ejército. Así que en un ejército se supone que se necesita gente mala, gente agresiva, gente que no tenga sentimientos. Pero este hombre, como cristiano, demuestra que no importa qué te dediques, todos nosotros necesitamos un corazón conforme al de Dios. No sé si tal vez tú has visto en tu colonia, pero la mayoría de los jóvenes se sienten bien, se sienten fuertes cuando pertenecen a alguna pandilla, aunque la mayoría de ellos terminan sus vidas antes, tal vez por algún pleito. Pero el ser humano tiene como ese sentimiento de quererse sentir fuerte, de quererse sentir como que yo puedo, y yo puedo sin Dios. Y este hombre Cornelio él es un centurión, él está al frente de hombres del ejército romano. El ejército romano fue muy conocido precisamente por ser muy sin sentimientos, muy crueles ellos en todo lo que hacían. Pero este hombre es cristiano. Y dice en el versículo 2, vean cómo describen a este soldado romano. Número 1, ¿era qué? Piadoso. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan el nombre piadoso? Que es un hombre que tiene muy buenos sentimientos, es muy noble y como que busca la forma de ayudar a los demás. Era varón, era del ejército y de uno de los ejércitos más feroces
y sin embargo este hombre, estando allá al frente de todos, era muy piadoso. Tal vez era como muy raro encontrar a este hombre al frente de una gran compañía y verlo que tal vez no les hablaba maldiciones ni a groserías, ver que los trataba de una manera muy noble a todos los soldados. Tal vez para los soldados era raro tener a este hombre al frente, como debe de ser raro cualquier persona que conoce de Cristo. Y dice que aparte de ser piadoso, ¿qué más era? Temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Una de las características de este varón es que él había formado un hogar donde toda su casa era temerosa de Dios. Yo les pregunto aquí, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría tener hogares donde todos fueran temerosos de Dios? ¿Se imaginan qué padre que pudiéramos venir toda la familia? Y todos a lo mejor en el camino hablando de Dios o de regreso hablando de, ¿te fijaste cuando se cayó el pastor? No, ¿verdad? Digo, que estuvieran hablando del sermón y de cosas así, o sea, de la palabra de Dios. ¿Se imaginan qué padre es donde en un hogar todos tienen un temor a Dios? ¿Cómo se imaginan ustedes donde papá, mamá tienen temor a Dios? Para empezar, no se escucharía lo que hoy se escucha en nuestros hogares. ¿Qué se escuchan? Gritos. ¿Y cómo se imaginan si solamente, no solamente papá y mamá, sino los hijos tuvieran temor de Dios? ¿Se pueden imaginar un ambiente así? ¿O es de a tiro así de mucha fe? Pero saben, sería increíble. Este hombre, siendo soldado, siendo fuerte, siendo que se necesitaba tener carácter para estar al frente en una batalla y tener a su cargo muchos hombres, era una persona piadosa y era temerosa de Dios. Pero quiero recordarte algo, este hombre era ¿de qué nacionalidad? Romana. No era de la nación de Israel. A él no le habían enseñado desde pequeño que tenía que adorar al único Dios verdadero. Algo había pasado en su vida que había hecho adorar al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y él, siendo ciudadano romano, siendo que los romanos adoraban a una diosa, él se había convertido al único Dios vivo y él solamente servía y adoraba a Dios. Qué curioso, sin ser del pueblo de Israel, siendo romano. Y aquí encontramos un hombre extranjero que adora al único Dios. Seguramente él como romano supo de la historia de aquel hombre que se había proclamado como el Hijo de Dios. Pero no sabía nada más. Él simplemente adoraba a Dios. Algo había pasado en el transcurso de su vida que como romano ya no adoraba a otras deidades, ya no adoraba a otros ídolos. Rendía su corazón solamente a Dios. Era temeroso de Dios junto con toda su casa. Y escuchen lo que hacía este hombre. ¿Qué hacía? Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Había dos cosas que lo hacían muy interesante a este hombre llamado Cornelio, siendo soldado y siendo romano. Las características de este hombre es que era un hombre muy dadivoso, que ayudaba a la gente. Él, por no ser del pueblo de Israel, no sé si en alguna ocasión, bueno, de hecho, no se podía un israelita juntarse con uno que no fuera de su nación. Les era, ¿en qué palabras se los diré? Era algo como abominable.
Dios había encargado ciertas características al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que los hacían un pueblo diferente de los demás. Una de las características es que si yo soy un hijo de Dios, de la nación de Israel, yo no me puedo juntar con alguien que no sea de la nación de Israel. Ellos son como aparte. Era parte de la enseñanza que ellos tenían. Lo más seguro es que este hombre no había entrado tal vez a una sinagoga, pero él tenía su fe en Dios y creía en Dios. Adoraba de tal manera a Dios que tal vez no podía entrar a una sinagoga. Entonces lo que él hacía con su dinero era buscar la manera de ayudar a los demás. Pero no solamente era un hombre que se entregaba en la forma de dar económicamente o materialmente. Era un hombre que también se entregaba a la oración. Era un hombre que siempre estaba en oración. Y como lo vamos a ver, en oración y en ayuno. Versículo 3. O sea, Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Alguien me puede decir a qué hora es la hora novena? ¿Qué horas? Las 3 de la tarde. Acuérdense que la nación de Israel, el pueblo judío, empezaba a contar sus horas a partir de las 6 de la mañana. Entonces, cuando menciona la hora novena, ustedes empiezan a contar a partir de las 6 de la mañana. De 6 a 7 es la primera hora. Así que es 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. La hora novena son las 3 de la tarde. Era la forma en como ellos tenían su cuenta en cuestión al horario. Entonces, cuando encontramos nosotros en la Biblia que estaba en la hora novena del día, estaba a las 3 de la tarde. ¿Sabes qué crees que estaría haciendo este hombre a las 3 de la tarde? Lo más seguro es que estaba orando. Ahorita lo vamos a ver. Pero me acordé de un pasaje. En Hechos capítulo 11, versículo 2. Esto es para entender cómo era que veía el pueblo judío que no te podías juntar con alguien que no fuera de su nacionalidad. Esto lo vamos a ver hasta el otro domingo, pero hoy lo quiero mencionar porque dice en el versículo 2, 11:2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto se lo están recriminando a Pedro. Esto es nada más para que ustedes entiendan un poquito de cómo ellos, como nación de Israel, siendo judíos, no podían juntarse con alguien que no fuera circuncidado. En este caso, un soldado romano, que ahorita es lo que vamos a ver, que es en esta historia lo que aconteció y por qué están regañando a Pedro. Pero entonces regresemos al capítulo 10. Y son las 3 de la tarde. Cornelio está orando. ¿Ustedes creen que nada más estaba orando o también ayunando? Lo dicen por compromiso también, eso de que también estaba ayunando para seguir la corriente al pastor, ¿o realmente lo creen? Encontramos que era un hombre muy apasionado por Dios. Vamos a encontrar más adelantito que Cornelio estaba ayunando a las 3 de la tarde. En muchas ocasiones me han preguntado acerca de los ayunos. Yo les digo que no existe en la Biblia algún ayuno donde sea antes de las 6 de la tarde. No encontramos un registro. Aquí está a las 3 de la tarde Cornelio y sigue en ayuna. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Y dentro de esa oración y de ese ayuno que él está en su búsqueda de Dios, le acontece algo muy raro,
que seguramente no le debió de haber pasado a alguien que no era de la nación de Israel. ¿Qué es lo que le pasa? Dice que vio una visión. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿A quién de ustedes les gustaría que se les presentara un ángel? Pero no de carne y hueso, sino un ángel, o sea, espiritual. Porque luego los jóvenes levantaron la mano: yo quiero a alguien así. No, pero ¿saben qué creen que se sentirá ver un ángel? Miren, todas las experiencias sobrenaturales han de ser algo muy, en nuestra carne, han de ser algo muy impactantes. Yo sé que a todos nosotros, si nos preguntan ¿quién le gustaría ver un ángel? Todo yo. Pero la verdad, yo creo que ha de ser muy impresionante ver un ser espiritual demasiado grande y verlo ahí. No ha de ser cosa sencilla. Encontramos algunos registros en la Biblia de que cuando no fueron ángeles, sino fue Dios, dice que les temblaban sus patitas y dice que caían como muertos ante la presencia de Dios. O sea, la majestad y la grandeza del mundo espiritual que nosotros no vemos, como no estamos acostumbrados, seguramente ha de ser muy impactante en nuestra carne. Y a Cornelio se le aparece un ángel, y vean lo que este ángel le dice. ¿Qué le dijo? Dijo: Cornelio. Primer lugar, el ángel que sabía su nombre. Así que trata de imaginarte que el día que encuentres un ángel ahí en tu casa, ¿qué crees que es lo primero que te va a decir? Muy bien, es su nombre. ¿Saben que Dios conoce sus nombres? Es tan increíble. ¿Te puedes imaginar la memoria de Dios? Yo tengo tan poquita que no me la puedo imaginar. Imagínense que cuando estoy bautizando a los de la iglesia, me acerco al oído y les pregunto: ¿cómo te llamas? Y es gente que veo todos los domingos, ¿va? Imagínense Dios, su grande capacidad que tiene de memoria. Y manda a este ángel, y este ángel lo primero que le dice es: Cornelio. Cantábamos una canción hoy. ¿Cómo dice hermana Rosy al principio? Me viste a mí cuando ¿qué? Nadie me vio. Y luego, me amaste a mí. Véanlo, hasta lo está declamando y toda la cosa aquí nuestra hermana Rosy. Muy bien. ¿Y me diste qué? Nombre. Yo soy tu niña. Todos sus brazos así. Saben, Dios nos ha dado un nombre a ti y a mí. Y Él te conoce. Nos conoce a cada uno de nosotros. Y lo primero que hace es llegar y hablarte y decirte: yo te conozco. Y dice: Cornelio. Y vean lo que le pasa a Cornelio. Traten de imaginarse al pobre de Cornelio. Dice él, mirando lo que. ¿Cómo se imaginan a Cornelio mirando fijamente al ángel? No sé ustedes, pero yo me lo imagino así. Eso es, fijamente, no parpadeaba. Y vean lo que dice: mirándolo fijamente. ¿Y qué? Atemorizado. Entonces, ¿cómo estaba Cornelio? Y no pestañeaba. Una experiencia con un ángel. Todos diríamos: yo quiero una experiencia con un ángel. Te haría temblar, porque no estamos acostumbrados al mundo espiritual. Ahora, lo que sí te recomiendo es que tengas una experiencia con un ángel y no con un demonio.
porque eso sí se pone más feo. Pero Cornelio quedó impactado. Imagínate él bien tranquilamente en un ayuno, en una oración, está metido con Dios y de repente, Cornelio, no puede creer lo que está viendo delante de sí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es, Señor? No dice que vio, ¿verdad? Pero traten de imaginarse, está atemorizado. Él reconoce que es alguien de autoridad, que viene de parte de Dios. Y dice, ¿qué es, Señor? Y escuchen lo que el ángel le dice a Cornelio. Tus oraciones, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Orando. ¿Y qué más? Y tus limosnas han subido, ¿para dónde? Para memoria delante de Dios, a su presencia. Así que, ¿a cuántos de ustedes, les decía, les gustaría tener un encuentro con un ángel? Para empezar necesitamos dos características. Una es ser hombres y mujeres de oración. Y número dos, hombres y mujeres que saben dar. Dos características el ángel le menciona a Cornelio. Cornelio, tus oraciones suben a la presencia de Dios. ¿Y qué más? Y sus limosnas. Yo no sé, miren, cuando Cornelio agarraba y daba, les hago una pregunta. Cuando ustedes dan, ¿en quién tienen puesta su mente o su corazón? ¿Está puesto Dios o está puesto una persona? Porque Cornelio tenía su mente puesta en Dios cuando él daba. Saben, hay muchas personas alrededor del mundo que aun cuando dicen creer en Dios, no les gusta dar porque están pensando en el hombre, en que lo están dando a una persona y no están pensando en Dios. Cuando Cornelio lo hacía, él lo hacía pensando en Dios. Imagínense que Jesús un día, tratando de hablar acerca de la ofrenda y también del perdón, dijo, mira, si tú tienes algo contra un hermano y traes tu ofrenda al altar, déjala y ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y qué, preséntala delante de Dios. Esto significa que de qué manera suben nuestras ofrendas a Dios. Muchos tal vez de nosotros en alguna ocasión hemos hecho las cosas por darlo nada más, pero tal vez nuestro corazón no es íntegro delante de Dios. Y cuando nuestro corazón no es íntegro delante de Dios, tal vez tú digas, no hombre, yo he dado un chorro a Dios. Si tu corazón no hay integridad, no han subido para memoria de Dios. Por eso Jesús enseñaba, déjala ahí, vete y reconcíliate y luego ven y preséntala como para que puedas subir a memoria de Dios y ver Dios que lo estás haciendo realmente con un corazón limpio y transparente. Qué importante es poderlo hacer para Dios con el corazón, no viendo al hombre, sino viendo a Dios. Y este ángel le dice, mira, algo de lo que a mí me impresiona la palabra de Dios es cómo Dios dejó escrito en esta palabra todas las cosas que nosotros teníamos que saber. Tal vez cuando tú oras te preguntarás, ¿será que Dios me escucha? Tal vez cuando tú ofrendas dices, ¿será que Dios me ve? Y aquí nos deja muy en claro este ángel que dice, todo sube para memoria de Dios. Y es increíble, vean una vez más lo que le dice este ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
¿Cuál fue la razón por la cual Dios vio a este hombre, a Cornelio? No solamente lo vio, sino que le mandó un ángel. Esto es increíble cuando podemos ver cómo Dios está observando todo y cómo a Dios nada se le escapa. Aun cuando tú pienses que Dios no te escucha, aun cuando tú pienses que Dios no te ve, Dios te está viendo y te está escuchando. Yo no sé qué será aquel día cuando lleguemos delante de su presencia y Él pueda decirnos: yo vi cuando hiciste esto, yo vi cuando hacías aquello. Y tal vez empieces a llorar porque digas: yo pensaba, hablando de cosas buenas obviamente, y tal vez digas: es que yo pensaba que no me veías, Dios. Yo pensaba que la gente no me reconocía lo que yo estaba haciendo. Y Dios te va a decir: no necesitabas que la gente lo reconociera, tú necesitabas que yo reconociera lo que tú haces. Y Cornelio es recompensado lo que está haciendo por Dios. Y le deja muy en claro: es tu oración, son tus ofrendas lo que han subido delante para memoria de Dios. Y versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿quién? Pedro. Le dice: envía hombres a Jope, una ciudad por ahí cercana de Cesarea. Y le dice, perdón, otra vez, no es Cesarea, es Cesarea. Y le dice que mande hombres y mande traer a alguien que está en Jope. ¿Cómo se llama ese alguien? Pedro. ¿Han escuchado hablar de Pedro? ¿Quién era Pedro? Hasta ese momento Pedro era el que comandaba la iglesia, era el que estaba ahí de alguna manera enseñando acerca de Jesús. Entendemos que la iglesia, uno de los más grandes problemas a los que se enfrentó fue la situación de encontrarse con la antigua ley y ahora con Cristo. Uno de los más grandes problemas fue ese de la iglesia primitiva. Y entonces se volvía una gran confusión y una gran discusión el hecho de si se tenían que circuncidar o no, si se tenía que guardar la ley o no. Y había ahí un gran debate. Entonces Pedro es de los que va a llevar esa palabra a los gentiles también. En este caso, Dios le está hablando no a uno de la nación de Israel, sino a un creyente solamente en Dios. Todavía no había escuchado hablar de Jesús este soldado romano. Y entonces, cuando hay un hombre, escuchen esto, cuando hay una persona buscando la verdad, Dios se va a encargar de revelártela. Este hombre creía en Dios y quería la verdad. Y cuando Dios ve un corazón así de honesto y de sincero, dice: ven, necesito un ángel. Hagan de cuenta que es como ustedes con sus 10 hijos cuando dicen: necesito que alguien vaya a la tienda. ¿Ya han visto que todos se pelean? Yo, mamá, no, envíame a mí, por favor. Va. Así en el cielo dijo: necesito un ángel que vaya con Cornelio. Están, ¿quién va? Entonces agarra a uno de ellos y dice: ve y dile a Cornelio esto. Cornelio va y se presenta, el ángel va y le dice algo que va a cambiar su vida. Tiene una creencia en Dios, pero necesita conocer algo. ¿Por qué es tan importante conocer esto algo? ¿Por qué Dios aún utiliza a un ángel para que se presente visiblemente a Cornelio? ¿Qué es lo tan importante que tiene que conocer a Cornelio si ya conoce a Dios? Si ya ofrenda, si ya ora a Dios.
¿Qué más? ¿Qué cosa es tan importante que Dios le manda a un ángel para que conozca algo más? Una verdad que lo puede hacer libre. Y eso es lo que a continuación vamos a ver. ¿Por qué Dios le manda a un ángel y por qué manda a llamar a Pedro? Pedro necesita platicarle algo. Pero escuchen esto, Pedro, ¿qué era? De nacionalidad judía. ¿Cuál es el problema de que Pedro vaya con él? ¿Él qué mentalidad tiene? Judío. ¿Qué pasa si se encuentra con un soldado romano? O sea, me voy por la otra banqueta y me sigo de largo. Si de por sí ellos no se juntaban con la gente incircuncisa, olvídense si se trataba de un soldado romano. Los soldados romanos, si ustedes recuerdan, Roma estaba por encima de la nación de Israel. Y si había alguien que los había maltratado en este tiempo, eran los romanos. Así que aquí hay un pequeño problema. ¿Cómo le va a hacer Dios para que Pedro vaya con Cornelio a hablarle? Si la mentalidad de un judío es: no me puedo juntar con él. Entonces vayamos a que Dios nos sorprenda para ver qué es lo que Dios va a hacer. Versículo 6. Cuando le habla de Pedro, le da todas las características. Le dice: mira, este Pedro posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto a ¿dónde? Junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, Pedro estaba sufriendo en una casa a la orilla del mar. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría vivir a la orilla del mar? El ángel le da las instrucciones específicas. Está en casa de un Simón, él es curtidor y su casa está a la orilla del mar. Ahí vas a encontrar a Pedro. ¿Recuerdan Pedro qué era? Bueno, ¿qué era antes de seguir a Cristo? Pescador. ¿Ahora qué era? Pues igual era pescador, pero era pescador de hombres. Recuerdan que ese fue el llamado que ahora Dios le hizo. Le dice que tiene su casa junto al mar. Y el 6 dice: después de que está su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Les quiero hacer una pregunta: ¿por qué el ángel o por qué Dios no utilizó al ángel para proclamar una verdad tan importante? ¿Por qué lo manda con Pedro? ¿No sería más fácil? ¿Cómo se puede decir? ¿No sería más fácil que Dios mismo le revelara? Gracias. ¿No sería más fácil que Dios le dijera: mira, Cornelio, la situación es así y así, tú adoras a Dios, al Dios verdadero, pero necesitas conocer esto o hacer aquello? Pero no. La instrucción de Dios para el ángel es: ve y dile a Cornelio que tiene que ir con una persona. En esta ocasión es Pedro. La conexión que hace Dios es porque Dios está tratando con Cornelio, pero también tiene que tratar ¿con quién? Con Pedro. Y saben, Dios siempre hace lo mismo. Dios trata con el mundo, pero también ¿saben con quién trata? Con la iglesia, con nosotros, los que creemos ya conocer todo, los que creemos saberlo todo y cómo se tienen que hacer las cosas. Dios está tratando con el mundo, pero también está tratando con su iglesia, con su pueblo, de cómo se tienen que hacer las cosas. Para esto Dios encuentra a este hombre Cornelio con un corazón tan puro que lo está buscando de todo corazón, que Dios sabe que le hace falta algo más. Es tan importante eso. Podemos adorar al Padre con todo el corazón,
pero hay una verdad que liberta a todo ser humano. Y dice, ahorita vamos a descubrir esa verdad. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó ¿a quién? A 2 de sus criados. ¿Cuántos de aquí son tan obedientes así? Apenas se va el ángel, ¿y qué hace Cornelio? Manda a llamar a 2 de sus siervos y dicen, a ver, vengan, tengo un encargo para ustedes. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho, oye, necesito que vayas y le hables al vecino? Necesito que vayas y le... Saben, Cornelio era muy presto para hacer las cosas. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho, necesito que vayas y perdones a tal persona? Y estás en medio de la alabanza y la adoración, bien entrado, y escuchas esa voz que dices, nomás te hace falta que vayas y pidas perdón. Se interrumpió la paz celestial y todo lo que teníamos, ¿va? Estás en la adoración y Dios te recuerda, no se te vaya a olvidar tu diezmo, tu ofrenda. No me cortes la inspiración, Dios, ahorita. Cornelio era muy obediente. Cuando Dios le dice, necesito que hagas esto, Cornelio entendía que Dios le quería enseñar algo, y ese algo era ahora. Ustedes recordarán que un día les platiqué cuando fui a la casa de un padre de familia allá en Chiapas, porque un niño me dijo, pastor, vaya a platicar con mi papá, mire, mi papá toma mucho, golpea a mi mamá, la situación en la casa está muy fea. Y le dije, ok, yo voy a tu casa. Ese día era como un miércoles, un jueves, no recuerdo qué día teníamos la reunión con los niños. El domingo llegué a su casa, el papá estaba en la hamaca. Le dije, señor, buenos días. Y me dice, sí, buenos días. Yo no pensó que le iba a vender algo. Le digo, señor, quería hablarle acerca de Dios. Mire, nosotros le damos clases a sus niños, pero me gustaría poder platicar con usted. Me dice, mira, la verdad, ahorita estoy muy ocupado. Su esposa estaba sentada en una silla, la volteé a ver y así como que, ¿qué hacemos con no? Dice, mira, la verdad, llegaste en un momento como muy inoportuno. Vamos a hacer una cosa, ya sabiendo que quieres venir a hablar de Dios y de la Biblia, vente el próximo domingo. Y yo, en serio, la verdad, yo me emocioné. Yo dije, qué padre, ¿a qué horas? Me dijo, pues ¿qué horas son ahorita? A la misma hora, nomás ya te espero, ahora sí. Y yo, ok, el próximo domingo aquí. Yo me fui brincando a mi casa. Dije, el otro domingo voy a venir a hablarle de Dios. Esta persona me abrió las puertas de su casa. Cuando se llega el día jueves de la reunión con los niños, me dicen ese día los niños, no estaban esos niños de este papá, y me dicen, hoy no va a venir. Uno de ellos se llamaba Mingo. No me acuerdo cómo se llamaba la niña, eran 2 hermanitos, pero dicen, hoy no va a venir Mingo y su hermanita. Caray, ¿por qué? ¿Saben qué me dijeron? Porque están velando a su papá. ¿Cómo que están velando a su papá? Si yo lo voy a ir a ver el domingo. El hombre trabajaba repartiendo cerveza en las comunidades. Ese día fue el miércoles o jueves cuando él llegó a una comunidad a repartir la cerveza. Unos hombres llegaron a asaltarlo. Todo parece indicar que se resistió. Estos hombres traían el machete y lo mataron. Nunca se llegó el domingo. Él no volvió a escuchar el mensaje de salvación que Dios tenía para su vida. Cornelio sabía que era, si Dios le estaba diciendo, necesito que escuches esto, él sabía que había que ponerle rapidez al asunto.
Hoy en día, cuando vemos una generación de jóvenes que les decimos que le pongan rapidez al asunto en cuestiones de Dios, para los jóvenes es tal vez más adelante, después. Y yo entiendo que a veces para uno como papá se vuelve muy frustrante, porque quisiéramos que actuaran como Cornelio. Pero al final de cuentas, ¿qué más se puede hacer? Hay una enseñanza, hay una orden de parte de Dios para todos los que hoy estamos aquí. Ponle rapidez a las cuestiones de Dios. No lo dejes para mañana, porque tal vez mañana no llegue. Y tal vez tú estás pensando, no, sí, mañana, después. Cornelio simplemente sabía que esto necesitaba rapidez. Así que dice una vez más el 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de que le asistían. ¿De qué se encargó Cornelio? Mandó a 2 soldados, pero aparte, ¿a quién más? A un soldado, ¿qué? Devoto. Esto significaba que Cornelio seguramente compartía su fe con los soldados romanos. Y ya tenía algunos soldados romanos que habían creído en Dios. Y si esto tenía que ver algo con Dios, tenía que mandar a alguien espiritual. No podía mandar al que fuera. Esto era un asunto con Dios y por lo tanto se requería a alguien que también creyera en Dios. Así que envía a un soldado devoto de los que le asistían, y dice en el 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que les dijo, van a llegar a tal casa de Simón el curtidor, está a la orilla del mar, ahí pregunten por un hombre que se llama Pedro, y se lo traen. La orden es, se lo traen. Pero traten de entender otra vez qué va a hacer Dios, porque Pedro no va a querer ir. Tiene mentalidad de judío. ¿Por qué no va a querer ir? No puede entrar a la casa de alguien que no es circuncidado. Versículo 9. Al día siguiente, ¿cuándo? De camino de Cesarea a Jope era un día de camino. Dios tenía un día para tratar con Pedro y hacer que Pedro fuera a casa de Cornelio. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sabes? ¿Alguna vez te has preocupado porque sabes que algo tiene que suceder el día de mañana? Y tal vez te preguntas y dices, ¿y cómo le va a hacer Dios si ya es mañana el asunto? ¿Cómo Dios puede tratar con algo para que se llegue el momento y todo esté conforme a la voluntad de Dios? Vamos a ver qué pasó. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió ¿a dónde? A la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? ¿Qué horas? Las 12 del día. Si la hora novena son las 3, la hora sexta es más o menos a las 12. A las 12 del día, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Se imaginan todas las casas inundadas de cristianos orando? Pedro subió a la azotea para orar a la hora sexta. Les hago una pregunta. ¿Alguien ha orado en la azotea de su casa alguna vez? Sí, una persona. ¿Quién más? 2, 3. Para los que no lo han hecho, es porque no tienen escalera, me imagino, hacia arriba. Pero si alguien tiene oportunidad, cómprese una escalera. Ore en la azotea de su casa.
Es un tiempo, ¿saben? Es algo muy especial, a menos que todos los vecinos vean, ¿verdad? Porque si es así se vuelve complicado, pero el orar en la azotea de las casas es un tiempo muy especial porque estás como con Dios, nada más tú. Es algo realmente bonito. Y entonces Pedro está orando al día siguiente de que Cornelio ha tenido esta visión en la azotea de su casa. Son las 12 del día, está pleno sol. Pero versículo 10, a Pedro le pasa algo. ¿Qué tuvo? Hambre. ¿A quién le da hambre a las 12 del día? A nadie, ¿a poco no? Bueno, algunos a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las... Algunos nos da hambre a todas las horas, ¿no? Pero a las 12 del día Pedro sintió que se estaban comiendo sus tripas unas a otras. Sintió que empezó a oír ese rugido de león dentro de él. Pero entonces dice que mientras Pedro tiene esa hambre, él quiso comer. Yo no sé si les gritó desde arriba de la azotea: oigan, ya me dio hambre. Entonces yo creo que Simón el curtidor le dijo, ¿qué le dijo? Limosnero y con garrote, todavía te estoy dando aquí hospedaje en mi casa y ahora ya quieres que te demos la comida, ¿va? Pero dice que mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué tenía Pedro? Hambre. Miren, en muchas ocasiones, cuando Dios quiere hablar con alguien o quiere tratar con alguien, hasta el hambre a veces proviene de Dios. En esta ocasión, el hambre que Pedro sintió, y esta es una buena excusa para todos los varones, que le digamos a la esposa: ten cuidado porque esta hambre puede venir de Dios, mejor prepara algo de comer, ¿va? Entonces ahí tenemos una buena excusa para que nos den de comer. Pero Pedro siente mucha hambre, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que Dios quiere tratar con él. Entonces Pedro quiere comer, pero mientras le preparan algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Versículo 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué era lo que contenía este gran lienzo? Animales de todo tipo. Todo estaba repleto de animales. Hasta aquí, ¿qué tiene de extraordinaria esta visión? Pues todo parece ser, está bien, tengo hambre y de repente se me aparecen animales de todo tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 13. Y le vino una voz. ¿Qué le dijo esa voz? Escuchen esto: levántate. Entonces, si le dijo levántate, ¿cómo estaba el Pedro? Miren, para todos los que nos ha dado hambre, sabemos que es muy difícil estar en pie. El pobre de Pedro tenía tanta hambre que seguramente estaba ahí esperando a que le sirvieran, estaba todo cansado. Le sobreviene un éxtasis, una visión. Y le dice: levántate. Y le habla por su nombre una vez más. Levántate, ¿quién? Pedro. Dios los conoce a todos nosotros por nombre. Le dice: levántate, Pedro, y que haga ¿qué? Mata y come. Miren, si esa visión se me presenta a mí en este día, yo me levanto corriendo, los mato y me los como. Pero para Pedro, ¿por qué no era normal esto? Quiero que lo veamos. Hasta aquí vamos a ver al versículo 14, ahorita continuamos, pero póngale un separador ahí. Póngale un separador ahí en Hechos 10,
¿Por qué le dicen esta visión? Pedro mata y come teniendo toda clase de animales. Y quiero que vayamos a Levítico. Dios le da instrucciones a Moisés de qué tiene que hacer y le dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés que no pueden comer de todo. Dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, esto comeréis. Pues de los que rumian o que tienen pezuña, no comerás estos. El camello, por ejemplo, dice: porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrás, ¿por qué? Inmundo. Entonces, Dios, ¿qué prohibió, por ejemplo, que comieran? Camello. ¿Alguien de aquí ha comido camello? ¿No? Ok. Le dice, ¿en cuál me quedé? 5. También que el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. ¿Quién de aquí ha comido conejo? Ahora sí, pecadores. A ver qué hacen después de esta lectura. Yo espero que se arrepientan después de hoy, porque si no, no van a entrar. Bien, vamos a seguir leyendo. Gracias a Dios yo nunca he comido conejo. O quién sabe si me habrán dado en una de sus casas, yo diciendo que no. Dice, versículo 6: asimismo la liebre. A ver, pecadores, ¿quién ha comido liebre? También. Qué bárbaros. No. Por eso estamos como estamos, de veras. No, dice: asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundos. También el cerdo. Bueno, vamos a brincarnos al otro. El cerdo dice: porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis, ¿por qué? A ver, ahora sí, cochinos pecadores, ¿quién ha comido cerdo? Híjoles, no. Ahora sí estamos fritos aquí. Bueno, después de hoy creo que la dieta de todos va a cambiar. Muy bien, le está diciendo y le dice en el versículo 8, escuchen esto: de la carne de ellos, ¿qué? No comerás ni tocarás su cuerpo muerto, los tendrás por inmundo. Estos son, por ejemplo, de los cuadrúpedos de patas, pero luego da de las aves, que aves no se podían comer, y también de los animales que se arrastran, que no se pueden comer. ¿Saben una de las cosas que Dios prohibió también que se comiera del mar? El camarón. A ver, pecadores, ¿quién de aquí ha comido camarón? ¿Saben para qué Dios diseñó el camarón? Nadie de ustedes ha visto Buscando a Nemo, ¿no? Hay un camaroncito en la pecera y la actividad del camaroncito les explica para qué sirven los camarones. El camarón, ¿qué hace en la pecera? A ver, ¿quién vio ya la película? ¿Qué hace el camarón? Limpia, él es el que limpia. Los camarones se comen toda la basura del mar. De eso se alimenta el camarón. El caracol está prohibido que se coma también. No lo va. Miren, lean ustedes en su casa todo Levítico 11 y van a encontrarse todos estos ejemplos. Ahorita ya nomás se los estoy diciendo. El caracol tampoco. ¿Saben el caracol de qué se alimenta? De toda la basura que hay en los ríos y en el mar. Y Dios dijo que no podíamos comer de eso.
Vean por ejemplo de las aves, versículo 13, nada más es para que vayan ahí viéndolos. En el versículo 13 de las aves dice: estas tendrás en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos. ¿Alguien conoce el quebrantahuesos? No, yo tampoco. Pero dice el azor, el gallinazo. A ver, ¿quién ha comido gallinazo? Yo espero que no sea la gallina, porque si no, sí ya estamos en serios aprietos aquí. El milano dice según su especie. Ustedes nomás van allá a comprar ropa. Dice que todo cuervo según su especie. El avestruz. ¿Alguien ha comido avestruz? La lechuza. Bueno, algunos de ustedes nomás la lechuga, pero esa es otra cosa. La lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Ándeles, allá se comieron el murciélago, Leti y Chayito, a ver cómo les va. No es cierto, no se lo comieron. Ahí van a encontrar en todo esto todo lo que son animales inmundos. Escúchenme esto que les voy a decir. Dios había diseñado a su pueblo para que fuera un pueblo diferente al resto de los demás, en todas las áreas. Les había dicho que se circuncidaran para que fueran un pueblo diferente, porque los demás pueblos no lo hacían. Les dio instrucciones referentes a cómo tenían que vivir, diferente a cómo vivían los demás. Les dio instrucciones de cómo alimentarse, diferente a los demás. Dios había decidido que su pueblo se iba a diferenciar de los demás referente en algunas características físicas. Ahorita regresemos una vez más. Esto, ¿quién creen que lo tiene en mente de cuáles son los animales que no se pueden comer? Pedro, que es judío y le han enseñado esta ley desde niño. Ahora regresemos al libro de Hechos para que podamos entender esas palabras que le dicen: levántate, Pedro, mata y come. ¿Quién de ustedes pensaría que es Dios el que le está hablando? ¿Qué pensarían? Que es todos menos Dios el que está hablando aquí. Versículo 14 del capítulo 10 de Hechos. Vean la contestación de Pedro, porque es muy normal y muy natural. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Pone, como decimos nosotros, el grito en el cielo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. A él le enseñaron desde niño que eso no se podía comer, que era abominación con Dios. Y Pedro dice: Señor, no me digas, Señor, que tengo que comer esto, porque yo jamás te he fallado de esa manera en cuestión a la comida. Dios está tratando con el mundo y Dios está tratando con su iglesia. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez, y escuchen lo que le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por 3 veces. Fíjense la diferencia entre Cornelio y Pedro. ¿Cuántas veces el ángel le tuvo que repetir a Cornelio lo que tenía que hacer? ¿Cuántas? No, a ver, no me escucharon la pregunta. ¿Cuántas veces el ángel le tuvo que decir a Cornelio lo que tenía que hacer? 1. ¿Y cuántas veces Dios le tuvo que decir a Pedro lo que tenía que hacer?
3, ¿saben quiénes son más testarudos? La iglesia. Los que creemos conocer todo, los que creemos saberlo ya todo. A veces Dios llama a alguien del mundo y puede venir tan rápido con Dios y decir qué es lo que tengo que hacer. Pero no se le ocurra al pastor decir que tengan que leer su Biblia, porque va a aparecer en los registros de hechos de la iglesia de Nuevo Nacimiento que el pastor les dijo como 500 veces que leyeran su Biblia y trajeran tarea y nunca le hicieron caso. Porque la iglesia cristiana creemos conocerlo ya todo. Y cómo batallamos cuando ya estamos en Cristo y alguien nos dice que hagamos algo. Pero si se lo decimos a alguien que va empezando, dice, ¿no más eso? ¿No quieres que haga algo más? Qué curioso que Dios trabaja más con la iglesia por la forma a veces tan cuadrada que tenemos de cómo se tienen que hacer las cosas. 3 veces se lo dijo a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú ¿qué? Inmundo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Pueden entender cómo Dios se está moviendo allá afuera y con la iglesia? Y cómo todo lo tiene perfectamente en sus tiempos. Pedro, antes de esta visión, no hubiera querido ir a la casa de Cornelio. Dios le tuvo que dar una visión y decirle que de alguna manera esos animales habían sido impuros y él lo había establecido en su propia palabra, pero ahora que no llamara impuro a lo que él había limpiado. Ahora, algunos, dentro de alguna manera natural, dentro de esta lectura, porque hay muchos que al día de hoy no comen ninguno de estos animales porque están escritos en la palabra de Dios que no se comerán. Y que esta visión que Dios le dio a Pedro no tiene nada que ver con los animales en sí, sino con que Pedro fuera a la casa de Cornelio y que los gentiles ya no eran inmundos. Entonces ustedes van a encontrar muchas predicaciones al respecto diciendo que el pueblo de Dios tiene que seguir sin comer ninguno de los otros animales. En caso de que sea así, lo siento mucho, pero todos son pecadores. Pero dice aquí la palabra de Dios que le está diciendo a Pedro: hay un concepto en ti, Pedro, porque aún yo mismo lo establecí. Pero ahora Dios ya no está esperando que yo me diferencie de los demás, tal vez respecto a qué como o no como, de si me circuncido o no me circuncido. ¿Saben qué es lo que ahora Dios quiere que se diferencie su pueblo? En cómo hablo, en cómo me comporto, en cómo soy como cristiano. Encontramos que había una serie de cosas que Dios le había establecido a su pueblo para que fuera diferente a los demás. Ahora Dios lo que quiere que marquemos la diferencia es en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. En la mañana estábamos orando en el cerro, y cuando estábamos orando empecé en mi corazón, dentro de algunas cosas que estábamos orando, empezamos a orar por la prostitución en San Luis Potosí. Pero me pasó algo bien curioso. Cuando empezamos a orar por la prostitución en San Luis Potosí, no vi ninguna de las calles famosas de San Luis donde hay prostitución. ¿Sabes lo que empecé a ver? La zona industrial. Y mi oración fue dirigida hacia la zona industrial. Con la mayoría de los que he platicado que trabajan en la zona industrial, eso me han dicho. Y yo hoy en la oración en el cerro se me vino eso.
La zona industrial se ha convertido en una zona de prostitución. Hombres y mujeres, unos con otros, no importando de qué edad, andan todos con todos. ¿Sabes qué es lo que hoy Dios pide? No que marques la diferencia en qué comes y en qué no comes. Quiere que la marques en tu compromiso, en tu pacto que hiciste con la mujer o la mujer con el hombre. Dios quiere que ahora demuestres en tu vida que tú eres diferente. Jóvenes, en su escuela, Dios no está esperando que te diferencies porque si vas a sacar una torta de carnitas o una de lechuga. Dios quiere que tú te diferencies en tu forma de hablar y en tu forma de conducirte. Ay, es que todos mis amigos ya han tenido como 5 novios y yo no. ¿Por qué yo no? Dios ahora quiere que tú te muestres diferente, que no son porque te circuncidas, que no es por el alimento, es por tu conducta, es por cómo nos comportamos, por cómo hablamos, por cómo estamos con los demás. ¿Cómo es que tú y yo estamos viviendo? Eso es lo que Dios quiere ahora, que marquemos la diferencia entre un pueblo y otro. Escuchen esto, Marcos capítulo 7, versículo 19. Nada más para cerrar este pasaje acerca de la comida y no se queden con ninguna duda al respecto. Siete 14, y de ahí seguimos leyendo. Marcos 7:14, ¿lo tienen? Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Está hablando de la comida. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Saben qué estaban peleando? Que se lavaran las manos. Versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están aún así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. ¿Y dónde sale? O sea, lo que ustedes se comen, ¿a dónde va? Al baño. Hablen en términos que se entiendan. Aquí dice letrina, pero ¿a dónde va? Al pozo oscuro, al cuarto del terror, a todo eso como lo conocen. Va al baño. Dice, esto decía, escuchen esto, ¿haciendo qué? Subrayen ese versículo. Esto decía, ¿quién lo decía? Jesús. Esto decía, haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dios determinó que su pueblo se iba a distinguir por cómo nos íbamos a comportar, por cómo íbamos a hablar, cómo íbamos a andar en este mundo. Imagínate que yo bien sanamente como pura lechuga y como pura pan integral y nada de los animales inmundos.
pero estoy adulterando. Y yo digo, ay no, yo como guardo a Dios, porque yo sí no como nada de eso. Dice Dios, lo que yo quiero que marques una diferencia es en cómo te comportas, es en cómo eres. Si yo tengo a mi familia emborrachándose, mi comportamiento entonces es diferente al de ellos. No es porque es lo que vas a comer o no vas a comer. Hay una forma de mostrar ahora que somos un pueblo diferente, y tiene que ver con nuestra conducta, en cómo nos comportamos, en cómo tratamos a los demás. Así que tal vez en la zona industrial, en tu fábrica, todos los hombres andan con todas las mujeres por ahí. No vas a mostrar que eres un pueblo diferente porque yo no como cerdo. No, es porque te guardas en pacto para la mujer o para el hombre, y les marcas y les dices cuál es el camino a seguir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que marca la diferencia ahora entre un pueblo y otro. En amar a Dios de corazón y demostrarlo, no a través de la comida. Regresemos al libro de Hechos para terminar esta historia. Versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu de Dios ya le estaba hablando a Pedro y le dijo: Pedro, te buscan allá abajo. Qué increíble. Eso solamente hace nuestra mamá con nosotros, ¿no? Cuando alguien nos está buscando. Pero el Espíritu Santo le está hablando a Pedro y le dice: Pedro, te buscan. Versículo 20: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? Aquí está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, miren, para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, hay gente que dice que el Espíritu Santo es solamente la fuerza de Dios. Yo te pregunto, ¿una fuerza habla? ¿Una fuerza envía a alguien? Es una persona el Espíritu Santo. Y le está hablando a Pedro y le dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro sabía que aquella visión tenía que ver con ir a la casa de un hombre que no estaba circunciso, que en su religión le enseñaron que era un hombre inmundo, y que ahora tenía que moverse hacia allá para compartirle. Él tenía el entendido de que no importaba si buscaban a Dios o no, simplemente no estaba circuncidado, eres inmundo, y Pedro no podía ir con él. Pero ahora Dios está tratando con Pedro y le dice: ve, Pedro. ¿Qué versículo me quedé? 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién?
parientes y amigos más íntimos. Toda su familia, amigos, parientes íntimos, los había mandado llamar. ¿Para qué? Es que imagínate, si se te parece un ángel y ese ángel te dice que mandes traer a una persona, pues todo el mundo quiere saber qué va a decir esa persona. Y él manda a llamar a toda su familia. ¿Saben algo bien triste? Es que la mayoría de hoy en día, la iglesia cristiana, no le importa ya la familia en el sentido de si conoce o no conocen de Dios. Ya no quieren invitarlos a la iglesia que escuchen un mensaje de salvación. Yo puedo entender que la mayoría de la familia no quiere saber obviamente nada. Y tal vez has compartido con algunos de tu familia y no han querido. Pero tal vez ha habido otros que ya por inercia no has querido decirles porque piensas que te van a decir que no. Tal vez tienes amigos íntimos que sería peor, hasta vergüenza te da invitarlos porque no vayan a darse cuenta, ¿verdad?, que llegas a una iglesia cristiana. Cornelio tenía tal pasión por Dios, sabía que este hombre Pedro iba a compartirles algo importante y mandó traer a toda su familia y amigos íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, ¿qué hizo? Le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Nunca un solo hombre ha recibido adoración en esta tierra. Si alguien llega y te quiere besar la mano, dile que no. El único que adoramos es a Dios. Cornelio, se le presentó un ángel y le iba a mandar traer un hombre que le iba a hablar de algo. Yo no sé qué pensó Cornelio. Yo no sé si pensó que a lo mejor era, pues es que si Dios mandó traer a alguien, ha de ser alguien bien importante, ¿no? Digo, no me imagino que Dios te hable a ti a tu casa y te diga: junta a tu familia y ve, dile al pastor que venga a hablarles. Y que yo vaya entrando a tu casa y ya todos estén así besándome la mano y todos así, llegó el pastor, va. Porque no es para eso. Todos los hombres somos llamados a proclamar un camino, el camino de Dios, y ese camino se llama Jesús. Así que Pedro inmediatamente le levanta y le dice: hoy no, yo soy hombre igual que tú. Dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos se reunieron? Muchos. Ojalá y la iglesia podamos reunir a muchos para que escuchen el mensaje. Versículo 28. Y les dijo: ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro reafirmó esto: no hay ningún hombre, no hay ningún ser humano que pueda ser llamado común o inmundo. Nadie te puede llamar así. Eres importante para Dios. Versículo 30. Cuando Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora, o sea, eran como las 3 de la tarde, yo estaba ¿en qué? En ayunas. Así que estaba Pedro orando, Cornelio estaba orando y en ayunas también. Dice: yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir.
Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es lo que Dios está viendo? Un corazón que tiene temor de Él y que haga justicia. Eso es lo que Dios está buscando entre las naciones. Dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí viene lo que Pedro le tiene que decir a Cornelio, y escúchenlo. Esto es la razón por la cual Dios envió un ángel a la casa de Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios, daba buenas ofrendas, pero tenía que escuchar un mensaje muy importante, y para eso le envió un ángel, y para eso trabajó con la iglesia, con Pedro, para que fuera a su casa. ¿Cuál es el mensaje que tenía que escuchar Cornelio? A continuación lo dice. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es ¿qué? Señor de todos. Cornelio no conocía a Jesús. El mensaje que Pedro le tenía que dar, el mensaje que la iglesia tiene que proclamar, es a Jesucristo. Me llama la atención, pero en estos días en la tele estaba saturado, todo el mundo hablando que de la Virgen de Fátima. Yo decía, pues Fátima por los que creen, ¿verdad? Lástima. Pero el mensaje que la iglesia tiene que dar, el mensaje que el Padre quiere dar a conocer a los hombres, es que hay un solo camino, y es Jesucristo. Y es lo que Pedro le va a decir a Cornelio. Muy bien, ya me perdí. Versículo 37. Acabamos de ver que Jesucristo es Señor de todos. Ustedes sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? ¿Por juez de quién? ¿Sabes quién es el juez aquí en esta vida? Jesús. ¿Sabes quién es el juez de los muertos? Jesús. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas testificaron de que solamente había una manera de que se te perdonara los pecados, y no era precisamente yéndote a confesar un domingo con el Padre. La única manera en la cual se te podían perdonar los pecados era a través de Jesucristo. Era tan importante este mensaje que Dios envió un ángel con Cornelio para decirle que tenía que escuchar un mensaje que el pueblo de Dios tenía que dar. El ángel mismo se lo pudo haber dicho, pero iglesia, Dios quiere que sea la iglesia la que lleve este mensaje a un mundo necesitado. Somos nosotros los que tenemos que llevar este mensaje de que solamente en Jesús se recibe perdón de pecados.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Increíble la historia del capítulo 10 del libro de Hechos. Cómo Dios trabaja con el mundo, cómo Dios trabaja con la iglesia. Y lo más increíble de toda esta historia, hay un mensaje crucial que la humanidad tiene que escuchar. Solamente a través del nombre de Jesús hay perdón de pecados. Esto lo tiene que escuchar el mundo, lo tiene que predicar la iglesia. Tenemos que decirles que no hay otra manera en la cual se pueden salvar. Ninguna religión los va a salvar. Nadie, solamente Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Es el mensaje tan importante que Dios quiere que escuchen, y que Dios puede enviar a sus propios ángeles a que hablen a las casas para que escuchen este mensaje tan importante de las voces de la iglesia de Cristo. En esta ocasión fue predicado por Pedro. ¿Y qué fue lo que hicieron una vez que ellos creyeron? Fueron bautizados. Qué importante es que una vez que nosotros creamos, estemos siendo obedientes a Dios y estemos bautizándonos. Quiero que nos pongamos de pie en esta tarde.